25. Mateo 4, 18 al 25. Y la palabra del Señor dice: andando Jesús junto al mar, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Amén. Bendito Dios Todopoderoso, gracias Señor. Gracias por esta oportunidad una vez más que nos permites de aprender de tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque tú has manifestado que has sido aquel que nos llama, Señor. Nos llama y nos llama a seguirte. Nos llama a obedecerte. Nos llamas a vivir como tú vives, Padre. Como tu Hijo nos dio ese ejemplo aquí en la tierra. A dar testimonio de nuestra fe por medio de nuestra vida. Que podamos continuar de esa manera, Señor. Que podamos, por tu gracia y tu favor, seguir adelante, glorificándote cada día más. Por nuestra manera de vivir, por nuestras palabras, por nuestra actitud, por nuestro comportamiento, Señor. Gracias que tú eres el único que hace posible todo esto, Señor, por tu favor y misericordia. Que las palabras que salen de mi boca, Señor, y los pensamientos de mi corazón sean siempre agradables a ti, Dios mío, Señor mío. En el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Amén, mis hermanos, pueden tomar su asiento. La semana pasada vimos entonces cómo Jesús, después de haber sido tentado por Satanás en la parte sur de Israel, en el lado del desierto de Judea, él se regresa a Israel. Dijimos que aproximadamente 1 año y medio él permanece en Jerusalén, en el área de Judea, conoce a estos discípulos, se está un tiempo con ellos, sube a la parte norte donde está Galilea, que es el otro estado, diríamos, sube a Nazaret, aproximadamente 90 millas de recorrido desde Jerusalén a Nazaret. Él llega a Nazaret, comparte ahí, está con algunas personas, predica, enseña, pero es rechazado a punto de que querían matarlo. Él por esta razón se va a Capernaum. En Capernaum viaja aproximadamente 29 millas desde Nazaret a Capernaum y ahí se radica. Ahí crea su centro de operaciones. Desde ahí empieza Jesús su ministerio. Y Jesús vivía una vida normal, una vida corriente. Él caminaba a la orilla del mar. Él era una persona que llevaba una vida cotidiana. Él compartía con estos sus discípulos normalmente, pero en esta ocasión él va junto a la orilla del mar de Galilea y hace un llamado especial a estos seguidores, discípulos que él ya conocía, pero les hace un llamado especial. Él camina por ese lado de Galilea y los ve a ellos estando en sus actividades.
está en este mar de Galilea que le decía, es también llamado el lago de Genesaret, es también llamado el mar de Tiberias. Y ve a estos dos pares de hermanos que están ejerciendo sus funciones cotidianas. Y en medio de esto vemos cómo Jesús llama a sus primeros 4 discípulos. Jesús los había conocido por cerca de 1 año y medio, y eso lo sabemos por la narración que nos hace el Evangelio de Juan, en el capítulo 1. Pero en este pasaje Él les hace un llamado especial. Es un llamado a dejar su vocación, es un llamado a dejar su familia, es un llamado a seguirlo a Él, a seguirlo a Él. Ahora, no debían tener simplemente una conversación cotidiana con Jesús, sino que era un llamado a seguirlo constantemente a Él. Y este llamado a los discípulos fue un llamado a un servicio único, un servicio único. Y en ese llamado que vemos a los discípulos, es algo que aplica también a cada uno de nosotros, en ese llamado que el Señor nos ha hecho a nosotros. Y entendemos el carácter de estas personas, de estos hombres que estaban ahí, que se manifiesta por lo que ellos eran, lo que ellos hacían, cómo era su manera de vivir. Y de cierta manera vemos que Dios no observa de la manera en que nosotros lo hacemos. Estas eran personas que quizás pudieran ser las últimas personas que alguien hubiera pensado que Jesús escogería para llevar a cabo su ministerio y sobre los cuales Él fundamentaría su iglesia. Serían prácticamente alguien que en ninguno de los plantadores de iglesia en este tiempo se les hubiese ocurrido conseguir. Dice el versículo que mientras Jesús caminaba junto al mar de Galilea, se encontró con estos 2 pares de hermanos. ¿Y qué estaban haciendo ellos? La Escritura nos dice a nosotros que los encontró no en Jerusalén, los encontró en Galilea, aquella ciudad, aquel estado que por muchos judíos era menospreciado. Los encontró ahí, no los encontró en las cortes de Herodes, no los encontró en las escuelas de teología de los judíos, ni los escribas, fariseos o saduceos. Los encontró en Galilea, a la orilla del mar, en Capernaum, en el anonimato. Estas eran personas que no eran reconocidas, eran personas que no eran de fama, eran personas simples, personas tal vez sin mucho conocimiento o educación escolar, digamos, cultural, pero tampoco quiere decir que fueran torpes o que fueran tontos. Eran personas que tal vez humildes, que se dedicaban a su labor diaria para sostener sus familias. No sabemos si era un negocio que ellos tenían en particular, no eran tampoco adinerados, eran personas que subsistían de su trabajo. Y Cristo no ve al hombre como nosotros lo vemos. Y esa es una de las razones en cuanto al llamado que hace Dios a su servicio, a esas personas que Él decide llamar para que les sirvan de una forma u otra. Es por eso que el apóstol Pablo dice claramente en 1 Corintios 1:27, dice que Dios escogió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios escogió lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. Es una realidad. Ninguno, y particularmente yo, me considero alguien que pudiera reunir las capacidades para ejercer una posición que dignamente el Señor me ha puesto a hacer. Es su gracia, es su favor, es su misericordia. Y así lo ve el Señor. Dios escoge lo necio del mundo, Dios escoge lo débil, Dios escoge lo que no tiene
a veces nada de atracción. Así es el Señor. Estos eran hombres simples, hombres de Galilea que se dedicaban a sus asuntos y fueron los que Cristo llamaría para que fueran sus primeros discípulos. Un llamado desde el anonimato, no desde la fama, no desde la prominencia, no desde las escuelas de educación de la ley en Jerusalén. Gente simple, gente común, gente en cierto modo ignorante, pero esos fueron los que el Señor llamó para su servicio. Y estos eran hermanos de sangre entre sí, dos pares de hermanos. Él los llama de una manera efectiva. Dice el versículo 18: vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Mateo quiere específicamente identificar quiénes eran estas personas, a qué se dedicaban, mostrar que eran personas simples, personas comunes, y por eso especifica: echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y Andrés significa varonil. Él es el hermano, obviamente, de Simón, Pedro. Él fue discípulo de Juan el Bautista. Andrés fue el que presentó a Simón delante del Señor Jesucristo. Él fue el que lo llevó. Andrés lo llevó porque él había oído acerca de Jesús, y él se encuentra a su hermano, dice el versículo 41 de Juan 1, que halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado el Mesías, a Cristo. Porque ya Andrés tenía ese conocimiento por parte de Juan el Bautista. Y Andrés también es uno de los que llevó a ese muchacho cuando hubo la multiplicación de los panes para más de 5,000 personas. Este muchacho que tenía los 5 peces y los 2 panes. Eso lo vemos en la escritura. Entonces, este es uno de los que escoge el Señor Jesucristo. Está Simón Pedro. Simón es la forma del hebreo, Simón es la forma griega del hebreo que significa, que es Simeón. Simeón, Pedro. Y Pedro fue el nombre que le dio el Señor Jesucristo, que se nombra como Cefas y significa roca. Su padre se llamaba Jonás. Pedro era casado. Pedro junto a Andrés eran de Betsaida, una región que está un poco más al lado de Capernaum. Después de ese llamado, después de conocer al Señor, ellos se van y se radican definitivamente en Capernaum. Vemos que Pedro era una persona impetuosa. Pedro, pues, si nos pusiéramos a hablar de toda su trayectoria, podríamos enseñar varios días hablando de él. Pedro fue aquel persona impetuosa, aventada, decimos nosotros, que siempre quería estar atento, al frente de todo, resuelto, pero a la misma vez temeroso. Precisamente por ese temor que él sintió fue que negó al Señor 3 veces. Él fue parte del grupo íntimo de ese trío que tenía el Señor Jesucristo junto a Juan y Jacobo. Y dice el versículo 21: y pasando de allí vio a otros 2 hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó otra vez. Mateo quiere mostrar la función que ellos desempeñaban, y remendaban las redes porque de eso era que ellos vivían. Tenían que gastar una abundante cantidad de tiempo asegurándose que ese instrumento de trabajo, que era la red, estuviera perfectamente cosido, porque si hubiese un hoyo, un espacio, perderían su tiempo, todos los peces se irían por ahí. Esa era su función. Y cuando vemos esto, vemos que una vez más Mateo quiere hacer manifiesto la humildad de estos nuevos discípulos del Señor. Jacobo es conocido como Santiago, es James en las Biblias en inglés. Jacobo
el hermano mayor. Él es mayor que Juan, parte del círculo central de Jesús, como decía. Él fue uno de los primeros, o diría yo, el segundo después de Esteban, mártir a manos de Herodes. Hechos 12:2 nos habla acerca de eso. Juan, él se identifica explícitamente como el discípulo que Jesús amaba. Él lo dice varias veces en su carta, en su evangelio. Fue también discípulo de Juan el Bautista. Muchos opinan que la madre de Juan, Simeón, era hermana de María y por lo tanto eran primos, eran familiares, o pudieran ser sobrinos. Hay muchos que dicen eso, dicen que Salomé era hermana de María. O sea que pudiera existir una relación cercana a cuestión familiar entre ellos dos. Fue el único que permaneció cerca de Jesús en la crucifixión. Él estuvo en ese momento de la crucifixión. Y es ahí tanto que el Señor le entrega al cuidado de él a su madre terrenal. Jacobo y Juan fueron llamados Boanerges, que significa los hijos del trueno. En una ocasión quisieron hacer llover fuego del cielo contra los samaritanos, quienes no quisieron recibir a Jesús para que le dieran hospedaje. Lucas 9 del 52 al 54 nos habla de esto. O sea que estos hombres eran pescadores, no tenían educación académica, pero esto no significa tampoco que no fueran inteligentes. Simplemente significa que no estaban recibiendo una educación superior, ni estaban en el Sanedrín, en los tribunales, no eran parte de este grupo de fariseos y saduceos que estaban altamente educados en lo que era la ley. No, estas eran personas comunes, personas simples que habían salido del anonimato. No eran eruditos a los ojos del mundo. No eran personas que llamaran la atención para cualquier otra persona. Y allí, con estas 4 personas, Jesús inicia su ministerio. Estos hombres estaban familiarizados con las dificultades y los peligros. Recuerden que eran pescadores del mar de Galilea, y en algunos pasajes de la escritura vemos cómo a veces se levantaban vientos fuertes que volteaban casi las barcas. Eran personas que estaban acostumbradas al peligro, donde las tormentas podían golpear en cualquier momento, volteando los barcos, matando pescadores. Estos hombres estaban ocupados, estaban desempeñando una función, no eran ociosos. Jesús nos llama gente ociosa a su ministerio. Es algo que podemos apreciar aquí también. Cuando el Señor Jesús los encuentra, estaban ocupados con su empleo. Estaban pescando, estaban preparando sus redes, estaban haciendo una labor, estaban ocupados. Estos hombres, algunos eran impetuosos, impacientes, algunos carecían de coraje, y todos tenían temor hasta cierto punto, porque nos damos cuenta que en los últimos días del Señor Jesucristo, pues, precisamente en el momento que Él es arrestado, todos ellos se desaparecieron. Pero después de la resurrección, después de la ascensión y después del Pentecostés, estos hombres fueron valientes, dieron su vida por el bien del Evangelio. Así es como Dios transforma, así es como Dios cambia, así es como Dios equipa, así es como Dios forma para ser parte de su servicio. Cristo, por su gracia, cambió el carácter de estos hombres. Por su palabra y espíritu tomó a hombres comunes y los cambió, los transformó para ser el fundamento de la iglesia. Desde aquí comienza el Señor, llamándolos sus apóstoles, los que transmitirían a su pueblo ese legado de enseñanza, ese legado de el testimonio y poder del Señor Jesucristo. Dice el versículo 19: y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. O sea que el llamado de Jesús tiene 2 partes: primero, a seguirle, y segundo, a hacer pescadores de hombres. Fueron llamados, en otras palabras, a la comunión con Él
y a una responsabilidad. Algo muy importante, porque fueron llamados a la comunión con Cristo, porque eso es indispensable. Antes de que estos hombres pudieran ser pescadores de hombres, tenían primero que conocer a Cristo más íntimamente, participar en esa comunión, estar cerca de Él, porque antes de que podamos convertirnos en pescadores de hombres, debemos convertirnos en una persona que atrae a otras personas a Cristo. Y ese es el llamado para cada uno de nosotros también. Antes de poder ser pescadores de hombres, tenemos que seguirlo. Debemos aprender de Cristo, debemos tener comunión con Cristo. Y eso es precisamente lo que Jesús hace. Jesús los llama a una comunión con Él, a una comunión con Él. Ser discípulo es más que conocer lo que sabe el maestro. En los tiempos antiguos, un discípulo, talmitín, era una persona que no solamente aprendía lo que el maestro le enseñaba, era una persona que prácticamente estaba todo el tiempo con su maestro. Aprendía cómo vivía él, aprendía cómo actuaba él, aprendía cada uno de los pasos que este maestro seguía. No solamente aprendía el conocimiento, sino que aprendía cómo era este hombre verdaderamente. Porque claramente hay personas que enseñan muy bien, pero no viven lo que enseñan. Y el propósito siempre de Jesús es que alguien que va a ser pescador de hombres viva como Él vivía. Por eso dice: seguidme, los invita a seguir, venid a mí, venid a mí. Antes de que Cristo equipe y envíe a sus discípulos para ser pescadores, Él primero los equipa con la imagen de Él mismo. Era muy importante equiparlos con la imagen de Él mismo. Jesús dijo en Lucas 6:40: el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Estos discípulos necesitaban ser perfeccionados por su maestro, por el compartir con Jesús, por su unión con Él, por atender a su palabra, por su confianza en Él. De esa manera es que Jesús hace que estos hombres sean como Él. Y de esa manera es que nosotros también, en esa comunión, en esa atención, en esa concentración, en ese amor por Él, en esa dedicación a Él, en ese estudio de la palabra, que es donde Dios nos habla, en ese estudio de la palabra donde es que lo conocemos a Él, es que podemos hacernos como Él. No por teoría, no porque otros nos digan que sí, es importante, pero es necesario que nosotros, cada uno individualmente, nos dediquemos a la tarea de conocerlo a Él. Os haré pescadores de hombres. Jesús llama a la tarea de traer personas a Cristo. Note que deben trabajar como pescadores de hombres, no como aquellos que destruyen a otros, no como aquellos que juzgan, no como aquellos que señalan a otros. El propósito es traer personas a Él, traer personas que sean salvadas por Él, atrayéndolos a Cristo. Su trabajo no es en ninguna manera condenar, de ninguna manera. Estos hombres no pescan por riqueza, ni por honor, ni por realización, ni por estatus, ni por ganancia. Pescan las almas de hombres para Cristo, para Cristo. Estos hombres debían atraer hombres a Cristo, no a sí mismos, como es lo que vemos actualmente. Muchas iglesias están llenas de excelentes oradores, cuyo propósito es atraer gente hacia Él, hacia ese orador, no hacia Cristo, haciendo cualquier cantidad de programas, tal vez, como iglesias que tienen un excelente, admirable grupo de adoración, y la gente se siente atraída por el grupo de adoración, y muchas canciones de ella ni siquiera son cristocéntricas.
no atraen a Cristo. Llaman la atención, pero de una manera desviada. El propósito de estos hombres era traer gente a Cristo, a Cristo. Y antes de que podamos ser pescadores de hombres, nosotros debemos conocer a Cristo, debemos aprender de Cristo. Y esa es la pregunta: ¿estamos aprendiendo de Cristo? ¿Estamos conociendo a Cristo para poder desempeñar esa labor que el Señor nos llama a cada uno de nosotros? ¿Lo conocemos? ¿Qué tanto sabemos de Él? ¿Poco? ¿Mucho? ¿Estamos en comunión con Él? Es muy importante, porque nosotros, como llamados de Cristo, debemos estar en ese conocimiento y en esa comunión con Cristo. Nuestra comunión con Cristo es un requisito indispensable para cumplir nuestro trabajo de atraer hombres a Él. Hombres y mujeres, desde luego. Cuando se habla de hombres en este sentido, es una palabra generalizada, no está hablando de género, está hablando de seres humanos en general, hombres y mujeres. Porque la cuestión es que si Cristo no está en nosotros, nuestras palabras sobre Cristo van a sonar huecas, vacías, sin sentido. Tenemos que conocerlo a Él. La pesca de hombres requiere de unión con Cristo, y estos hombres supieron eso en el mismo instante que Jesús los llamó. Ellos lo supieron. ¿Por qué? Lo vemos en la respuesta de estos hombres. Mateo 4:20 dice: ellos entonces, Andrés y Pedro, dejando al instante las redes, le siguieron. Mateo 4:22, y ellos, Juan y Jacobo, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. O sea que vemos una respuesta inmediata. No hubo dudas. No sucede como en otra ocasión: no, Señor, permite que entierre a mis padres. No, permite que arregle mis asuntos, mis negocios. No, no hay excusas. De una vez respondieron positivamente. Jesús había conocido a estas personas, como decía Juan en el Evangelio, nos indica que estos hombres conocían a Cristo, por lo menos por 1 año y medio. Pero ahora Jesús les hace un llamado a estos hombres a que no solamente dejen sus vocaciones, dejen su trabajo, sino que dejen su familia, dejen todo lo que tenían a su alrededor para irse con Él solamente. Seguirlo a Él era su prioridad. Y aquí vemos algo hermoso. Vemos que Zebedeo apoya que sus hijos entren en este ministerio, porque él estaba ahí junto con Juan y Jacob. Ellos posiblemente dijeron: papá, bueno, hasta aquí te acompañamos, nos vamos con el maestro. Él no se opuso. Y lo que yo más admiro de estos pasajes es ver cómo la familia misma, entre hermanos, están sirviendo al Señor. Y es algo que admiro yo precisamente en esta congregación. Vemos como un grupo grande de hermanos de sangre están aquí sirviendo al Señor, y es un privilegio tenerlos. Y vemos como otros hermanos también sirven. Gracias a Dios por cada uno de ustedes. Gracias a Dios. Es un privilegio. Qué amable es el Señor al hacer este llamado. Y en este llamado vemos la grandeza de Cristo. Vemos la grandeza de Cristo. El solo hecho de que estos hombres dejaran sus trabajos y siguieran a Cristo es un testimonio de lo grande que es Él, de lo valioso que es seguirlo, de lo inmensamente majestuoso que se deja todo por seguir. Eso lo vemos también como en esa famosa o hermosa parábola del tesoro escondido. Esta gente encuentra un tesoro y lo vende todo lo que tenía para comprar ese tesoro. El que buscaba la perla lo deja absolutamente todo porque ha encontrado algo supremamente valioso para él. Así fue estos hombres. Estos hombres sintieron que Jesús era algo que valía muchísimo y no lo pensaron 2 veces y lo dejaron todo. Y podíamos pensar que este era el sustento de sus familias. Ellos eran los que proveían, ellos eran los que sustentaban su hogar, y aún así siguieron al maestro para estar constantemente con él. Estuvieron con él todo el tiempo.
Es hermoso eso. Nosotros no podemos hacer nada para ganar nuestra salvación. En este pasaje vemos la soberanía de Dios claramente también. Este es un llamado soberano. La gracia de Dios es gratuita. La gracia de Dios no nos cuesta nada. No podemos hacer nada para ganar nuestra salvación. No hay méritos. Nuestras mejores obras nos condenan para ganar la salvación. No tenemos nada que ofrecer porque estamos muertos en nuestros pecados. Estamos separados de Dios. Estamos en rebelión en contra de Él. Jesús es el que llama. Jesús hace ese llamado externo en general. Jesús siempre hace el llamado externo. Pero no todos responden a ese llamado externo. Jesús también hace un llamado interno, que es ese llamado efectivo, ese llamado irresistible. Y es por eso que el libro de Mateo también, 22:14, nos dice que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Mientras Dios llama a todos los hombres externamente, los suyos responderán afirmativamente a ese llamado. Los que realmente responden con fe al llamado externo son aquellos que han sido llamados internamente por Dios y les ha dado ese nuevo nacimiento. Pero eso lo sabe solamente Dios. El llamado es general, el llamado es abierto. Hay una invitación especial. Mientras Dios llama a todos los hombres externamente, todo ser humano está en la responsabilidad de atender ese llamado. Esta mañana decía el pastor Miguel Núñez, el destino de tu eternidad depende de la respuesta al llamado de Jesús. Tu destino eterno depende de la respuesta al llamado de Jesús. Jesús llama a través de su palabra constantemente. Constantemente. Dios nos regala la salvación y al recibir la salvación, Dios nos llama también al discipulado. O sea, que esa gracia que hemos recibido en ese llamado gratuito para ejercer el discipulado, si nos cuesta a nosotros. Requiere de nosotros, requiere esfuerzo, requiere sacrificio, nos cuesta todo. Billy Graham dice, la salvación es gratis, pero el discipulado cuesta todo lo que tenemos. El seguir a Cristo no es fácil, requiere esfuerzo, requiere sacrificio, requiere dedicación, requiere entrega. La puerta estrecha del arrepentimiento es demasiado angosta para el equipaje que muchas veces nuestra propia agenda, nuestras prioridades, nuestras atracciones por el mundo, nuestros deseos por tantas cosas que nos llaman la atención y que nos desvían de el seguir a Cristo, es algo que requiere que nosotros nos encaminemos por el camino correcto, solamente el de Cristo. Tu destino está, vuelvo y repito, tu destino eterno está en esa respuesta que le estás dando al llamado de Cristo. Y la pregunta es, ¿estás dispuesta a decirle al Señor, sí Señor, yo te sigo, no importa lo que esto me cueste, no importa lo que esto demande, no importa lo que esto requiera? ¿Estás dispuesto a caminar como estos discípulos decidieron hacerlo en ese momento en que lo dejaron todo para seguir al Maestro? Ahí está el punto. Aquellos que dicen ser cristianos y no están caminando al lado del Señor, están como aquella parábola que pone el Señor Jesucristo de este dueño de esa viña, que hay dos hermanos y uno de los hermanos dice, sí, yo iré, y definitivamente no fue. Y muchas veces aún los propios cristianos, aquellos que han recibido ese llamado, están actuando de esa manera. Sí, yo voy, pero no van. El precio de ser discípulo de Jesús es alto. El mismo Señor Jesucristo lo dijo, Lucas 14:26.
si alguno viene a mí y no aborrece, esta palabra aborrecer no es odiar, esta palabra es miseo, es amar menos. O sea que el Señor está diciendo, si alguno viene a mí y no ama menos a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. O sea que el costo del discipulado es alto. Dice el versículo 27 en Lucas 14, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. O sea que hay una cláusula. Y él hace una advertencia, como quien dice, calcúlenlo bien, fíjense bien. Él dice en el versículo 28 de Lucas 14, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? O sea, ustedes saben lo que cuesta seguirme a mí. No sea que ustedes digan, bueno, voy a empezar y no terminen. El propósito de Jesús es que aquel que pone su mano en el arado no debe mirar hacia atrás, seguir ese camino. Quizás el Señor no nos está llamando a nosotros a dejar nuestro trabajo. Quizás Él quiere que nosotros estemos allí donde estamos trabajando. Más sin embargo, sabemos que Él nos ha hecho un llamado de salvación a los que estamos con Él. Y Él espera que vivamos de una manera totalmente diferente, que tengamos unas prioridades totalmente diferentes, que mostremos una manera de vivir tal vez que nunca vivimos antes. Eso es lo que quiere el Señor. El Señor nos hace el mismo reto de dejarlo todo y seguirlo. El discipulado al cual Él nos llama no es fácil y es costoso. No es fácil y es costoso. Te costará todo, pero no perderás nada. Cuesta, pero no se pierde nada. Alguien dijo una vez, no es tonto el que da lo que no puede guardar para ganar lo que él no puede perder. Ninguna persona que dé lo que no puede ganar está haciendo algo que no tenga sentido, porque va a ganar lo que él nunca puede perder. Este es el llamado al discipulado, dar aquello que no podemos guardar y seguirlo a Él, quien se dio a sí mismo y nos da una bendición que nunca perderemos. Y quiero hacer claro que cuando Él dice dejarlo todo y darlo todo, esto pudiera ser utilizado en alguna iglesia de la prosperidad para que las personas den su dinero. Aquí no está hablando de eso. Aquí está hablando de dejar sus vocaciones, dejar sus prioridades, dejar aquello que en ese momento está centrando su atención, aquello que lo está distrayendo del estar en una continua permanencia en Él. Ese es el llamado. Ese es el llamado. Este es el llamado al discipulado, dar aquello que no podemos guardar y seguirlo a Él, quien se dio a sí mismo y nos da una bendición que nunca perderemos. Mateo 23, capítulo 4. Versículo 23, capítulo 4. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. El evangelio del reino. Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. O sea que Mateo nos dice a nosotros que el Señor Jesucristo hizo tres cosas. Estaba enseñando, estaba predicando y estaba sanando. Y de acuerdo a Josefo, el historiador judío, dice que Galilea tenía 204 ciudades, entre ciudades y pueblos. Esta zona tendría aproximadamente una dimensión de 75 millas por 45 millas. O sea que Jesús era un predicador caminante, era un predicador que no tenía un lugar de enseñanza. Él se desplazaba de una región a otra y posiblemente pues repetía su mensaje en cada lugar que iba. Y si Jesús visitaba 2 pueblos o ciudades por día, le tomaría casi 3 meses para recorrer toda. toda esta zona. Y podíamos imaginarlo a él
agotado por este desplazamiento, por este itinerario tan fuerte que él tenía llevando la palabra, porque dice, y recorría toda Galilea. Como un visitante judío también, maestro, él lo invitaban a predicar en las sinagogas, a enseñar en las sinagogas. Y nosotros comúnmente diferenciamos en lo que es enseñar y predicar. Nosotros podemos decir que la predicación involucra la exposición de la palabra, la exhortación, la amonestación, alentar, consolar. Mientras que la enseñanza es transferencia de información e instrucción en varias áreas o contenidos. Así lo diferenciamos nosotros. Esa es la idea que entendemos nosotros entre predicar y enseñar. Pero la predicación debe incluir enseñanza y la enseñanza exhortación. Las cosas de Dios no pueden hacerse de una manera neutral, sino que debe exhortarse a prestar atención a lo que Dios dice, obedecer la palabra de Cristo. El pueblo de Dios necesita tanto enseñanza como predicación. Las dos cosas funcionan a la misma vez. Son iguales. Transmitimos esa información que nos da la palabra de Dios, pero a la misma vez somos exhortados por la misma. Ejercemos las dos funciones a la misma vez. Jesús proclamaba en la sinagoga lo que él estaba haciendo en todas partes. Jesús predicó el mensaje del evangelio donde quiera que él fuera. Pero en la sinagoga él enseñaba por medio de las escrituras que ellos tenían en aquel tiempo, la Torá, cómo todas esas profecías del Antiguo Testamento que enfocaban precisamente al Mesías se concentraban en él. Ese era el mensaje que él estaba llevando. Él no solamente estaba trayendo información a estas personas, él estaba mostrando que ese reino se había acercado y él requería de estas personas una respuesta de ellos. Jesús mostraba que la escritura era consistente con la revelación de Dios que fue dada por Moisés y los profetas y que se enfocaban precisamente en él. Su propósito aquí era instruir los corazones de las personas para que pudieran conocer su mensaje. Y basado en todas estas escrituras, que el mensaje que él estaba proclamando venía de Dios. Y eso es precisamente la predicación que se hace en la iglesia. El mensaje que nosotros mostramos es el que viene de Dios. No son sueños, no son ideas, no son visiones. No es algo que el pastor se le ocurrió la noche anterior o que tuvo un sueño porque comió algo y le cayó pesado, ya viene a hablar de eso durante el día o en la predicación de la iglesia. No, es la palabra que se habla. El mensaje tiene que ser coherente con la palabra de Dios. Dice que iba predicando el evangelio del reino. El evangelio del reino de los cielos fue su énfasis en la predicación. El evangelio de las buenas nuevas concernientes a Dios. El evangelio de que es esa buena noticia de lo que Dios ha hecho por medio de Jesucristo a través de su muerte y resurrección para dar vida a pecadores. Ese es el evangelio, ese es el mensaje que Dios da por medio de su palabra. Ese es el mensaje que Cristo en persona estaba dando. La buena noticia es una buena noticia para aquellos que reconocen que son culpables de pecado, que reconocen que merecen el castigo de Dios, que se arrojan delante del Señor en arrepentimiento pidiendo perdón, un perdón sincero. El mensaje cristiano es para aquellos que han tratado de hacer lo mejor y nunca podrán lograr satisfacer las demandas de Dios. Han fallado. El mensaje cristiano es para aquellos que han descubierto que están separados de la comunión de Dios y que están encaminados a una condenación eterna. Ese es el mensaje para todos. Jesús predicó el anuncio de las buenas nuevas del reino. Y el propósito de la enseñanza de la predicación de Jesús, vuelvo y repito, no era solamente para instruir la mente. No era solamente para que dijeran, ¡ay, qué bonito! No es solamente, tiene razón, así es, como dicen a veces las personas. No, el propósito de la predicación de Jesús es para que la gente tome una decisión, den una respuesta
a ese mensaje del Evangelio. La decisión que tomemos respecto al mensaje de Dios, del Evangelio, de Cristo, al llamado que Él hace, dependerá de nuestro destino eterno. El propósito era que se arrepintieran de sus pecados, que abrazaran a ese Rey, que reconocieran el gobierno de Dios en sus vidas y pusieran su confianza en Él. Él no solamente quería que aprendieran algo, Él quería que ellos hicieran algo. Y eso es siempre el propósito de la predicación del Evangelio. No solamente instrucción, no solamente conocimiento, desde luego que el conocimiento es necesario, pero ¿qué haces con ese conocimiento que recibes? ¿Qué haces con esa información tan valiosa que nos da la Escritura semanalmente? La archivas, se te va a los 2-3 días, ya no acuerdas qué era que se habló, o la pones en práctica, te mueves de acuerdo a lo que la palabra dice, te comportas de acuerdo a la palabra como ella dice, actúas como ella dice, respondes como la palabra dice, caminas en santidad como la palabra dice, porque Jesús te mandaba una respuesta, y Jesús te manda una respuesta de cada uno de nosotros en este nuevo año que comienza, que caminemos más cerca de Él, que ese gobierno que ya está establecido en cada uno de nosotros como seres que estamos en Él pueda ser manifiesto a todas las personas, que no seamos solamente cristianos de nombre porque llevamos una Biblia y vamos los domingos a la iglesia, que sea una representación real en nuestra vida, en nuestro comportamiento, en la manera en que hablamos, en la manera que pensamos, en la manera que actuamos, en la manera que nos evidenciamos con los demás, porque es muy importante no solamente lo que las personas puedan ver de nosotros aquí, sino que lo que las personas de afuera puedan ver de nosotros. No solamente es lo que se aparenta un domingo, no solamente lo que se habla, porque hay oradores que son de admirar, pero no viven lo que predican. Hay que vivir lo que hablamos, hay que vivir lo que profesamos, hay que actuar con carácter, con santidad, con humildad, con respeto, con amor. Ese es el llamado de Jesús. El gobierno de Dios es su soberanía reconocida en nuestros corazones y evidenciada en nuestras vidas. El Evangelio te dice que Dios te ha salvado por gracia. La gracia obra en nosotros al establecer Él su señorío en nuestras vidas, y de esa manera es que nosotros lo hacemos evidente delante de los demás. Ya no somos dueños de nosotros mismos, sino que somos dueños de Dios. Las buenas nuevas del reino de Dios nos recuerdan que estamos bajo el gobierno de Dios, un gobierno que es soberano, un gobierno de un Dios que es omnipotente, un gobierno de Dios que es omnipresente, que está en todas partes y observa cada uno de nuestros detalles, cada una de nuestras acciones, cada uno de nuestros pensamientos, cada una de nuestras palabras. Ese gobierno está allí y por momentos como que se olvida. Él está allí, está en todo lugar, y Él sabe hasta lo mínimo de las intenciones de nuestro corazón. Él está allí. Y dice el versículo 24 que se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, afligidos de diversas enfermedades y tormentos, que son dolores graves, los endemoniados o lunáticos. Lunáticos se entiende como personas depresivas, de pronto personas dementes, y paralíticos los sanan. O sea que la fama de Jesús traspasó todo lo que fueron las fronteras israelitas. Llegó a Siria, al norte de Israel, la capital de Damasco. Vemos el efecto de la fama de Jesús, que enfermos de todas esas regiones eran traídas a Él, de todas partes. Jesús la sanó. Los lunáticos eran considerados en la época de Jesús como personas
con esa enfermedad que era imposible de curar. Y Jesús lo sanó. Jesús lo sanó. Trajeron paralíticos, una persona paralizada de nacimiento, como el paralítico de Bethesda, por ejemplo. Eran personas que no tenían esperanza alguna, ninguna. Y Jesús los sanó, los levantó. Jesús viene con su palabra y los cura. Endemoniados, aquellos que estaban poseídos por los demonios, por Satanás. Y Jesús viene y echa fuera a esos demonios. El reino de Jesús es más poderoso que el reino de Satanás. Jesús viene para presentar ese reino en el cual el dominio de Él es total. Dominio total. En el Nuevo Testamento pudiéramos ver, y esto es algo que quisiera decir, porque hay muchas cosas que se dicen, que sí, que una enfermedad puede venir por un pecado, porque la gente comete un pecado y viene una enfermedad. Bueno, la Escritura pudiera decirnos que sí y pudiera decirnos que no. No podemos decir sí o no podemos decir no. Por ejemplo, Juan 5:14 dice, el Señor, precisamente hablándole al paralítico de Bethesda que había curado, le dice, después que lo halló en el templo, le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Pero la Escritura también nos dice que no necesariamente una enfermedad viene por un pecado. Dice en Juan 9:2, precisamente cuando Jesús había sanado a un ciego de nacimiento, él le dice, los discípulos le preguntaron, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? El Señor dice en Juan 9:3, no es que pecó este ni sus padres, sino para que la obra de Dios se manifieste en él. Esa es la razón por la que muchas veces nos vemos afligidos, nos vemos afectados, para que la obra del Señor se manifieste en cada uno de nosotros. No necesariamente tiene que ser esto. La realidad es que la Escritura manifiesta que la enfermedad es el resultado directo o indirecto de vivir en un mundo caído. Mateo 8:17 dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, refiriéndose a 53:4, cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias en la cruz. Habrá un día en que ya no habrá más enfermedad, no habrá más sufrimiento, no habrá más llanto. ¿Por qué? Porque el Señor llevó todas nuestras enfermedades en la cruz. No las enfermedades que nosotros podamos tener aquí, porque eso es algo también que se sale de contexto. Las enfermedades que Él llevó es porque algún día tendremos un cuerpo nuevo en el cual no existirá absolutamente nada de eso. Seremos personas donde no sufriremos nada de eso. Esa es la promesa de que Él lleva nuestras enfermedades, para cuando estemos en la presencia de Él, nada absolutamente de esto que sufrimos y vivimos en este mundo pueda tener peso en cada uno de nosotros. Jesús fue sanando y su sanidad mostraba la divina intervención de Dios en la experiencia de hombres y mujeres que estaban lastimados, que sufrían. Y Jesús no solamente predicó a aquellos que estaban dolidos, Jesús los ministró a través de esa divina intervención, porque los milagros, o sea, esas señales y maravillas, como lo manifiesta el hebreo y el griego, porque la palabra milagro como tal no aparece, confirman que el mensaje y el mensajero del evangelio, el mensaje y el mensajero son el mismo, son Dios. O sea, que esto que Jesús hacía en sus sanidades confirmaron tanto su persona como su mensaje. Y ese es el propósito, y eso es lo que revelaba los apóstoles en el tiempo de Jesús, en el primer siglo, cuando a través de la palabra sucedían ese tipo de milagros. Confirmaban el poder del evangelio y el poder de Cristo obrando a través de estos discípulos que llevaban a cabo estos milagros. Las muchas sanidades que Jesús realizó confirmaron tanto su persona como su mensaje.
Y el versículo 25, para terminar, dice: y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Había mucha cantidad de personas que lo seguían. Y a través que nosotros vemos, y vamos a ver durante este libro de Mateo, vamos a ver que multitudes seguían a Jesús. Y podríamos decir que en medio de estas multitudes que lo seguían a él, habían personas que venían por diversas enfermedades, habían personas que venían por diversas dificultades, por problemas de demonios, cualquiera fuera la situación. Muchos tal vez podrían venir: qué bonito habla el maestro. Otros podrían venir: bueno, está como buena esa teología que le enseña. Pero de la gran cantidad de estas personas que seguían a Jesús, lo buscaban por lo que él estaba haciendo en ellos y no por lo que él era. Eso precisamente sucedió después de que Jesús, al otro día después que él multiplicó los panes a más de 5,000 personas, que las personas lo seguían, cantidades. Y Jesús les dice, Juan 6:26, de cierto, y cuando Jesús dice de cierto, hay que prestarle atención. Os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciaste. La gente va detrás de Jesús por lo que Él le puede ofrecer, no por quien Él es. Y lamentablemente esa es la razón cuando personas están afectadas por alguna aflicción, una dolencia, alguna circunstancia, que es donde más frecuentan la iglesia. Pero por la gracia de Dios, su misericordia, esa situación es, digamos, apaciguada. La persona no regresa a la iglesia. Si durante un tiempo futuro se presenta otra dificultad, lo volveremos a ver, pero tan pronto se resuelva, otra vez no lo vemos más. Entonces la pregunta siempre va a ser: ¿por qué estás siguiendo a Jesús? ¿Quieres ser ese verdadero discípulo que lo dejarías todo por Él? ¿Sacrificarías aquello que te exige o que demanda de ti? ¿O estás simplemente siguiendo a Jesús como un oidor más, porque habla bonito, porque suena bien, o porque vienes por quien Él es? Ese es lo que sucedía en este tiempo. Estas multitudes que incluso saludaron al Señor Jesucristo cuando entró en Jerusalén en la semana de la Pasión. Esas multitudes que dijeron: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Esas mismas personas fue que días después le dijeron: crucifíquenle. Personas que pueden manifestar un cristianismo, finalmente terminan negándolo a Él, con sus actitudes, con sus acciones, con su testimonio. Eso es doloroso, es triste, es lamentable. Las multitudes no son necesariamente señal de éxito o bendición, como algunos quieren obrar. Mi iglesia es muy bendecida, si vieras cómo ha llegado de gente a la iglesia. Las multitudes no son señal de bendición. Jesús anduvo con 12, muchos le siguieron, aunque en el aposento alto habían muchas más personas, pero no fue un gran número el que lo seguía. Y específicamente Él anduvo con estos 12. Así es la iglesia. No necesitamos multitudes, necesitamos personas que estén decididas a seguir a Cristo verdaderamente y que en su llamado puedan estar permanentemente con Él. Así que, mis hermanos, para el nuevo año que viene, este 2020, esta nueva década que empezamos, que podamos estar en el Señor de una manera verdadera, que podamos ser más entregados a Él, que vamos a vivir de una manera que lo dignifique a Él. Amén. Oramos. Bendito Dios Todopoderoso, gracias te doy, Señor, por este año que termina, por tu bendición
bendición, por tu gracia, por tu favor, Señor. Gracias por ese llamado que nos has hecho a nosotros, Señor, que por esa razón estamos aquí. Gracias porque si no hubiese sido por ti, nunca hubiésemos respondido a tu llamado, Señor. Pido tu favor, Señor, y que puedas hacer ese llamado interno a aquellos que, como los discípulos, anduvieron por 1 año y medio anteriormente y que puedan estar con nosotros por mucho tiempo, pero que no han recibido ese llamado total a seguirte y a ser pescadores de hombres. Que tu gracia y tu favor, Señor, se manifieste en cada uno de nosotros, Señor. Que podamos seguir aferrados a ti, que no nos desprendamos de tu mano, Señor, y que en medio de cualquier circunstancia reconozcamos que tú estás primero, que tú no te has movido del lugar donde siempre has permanecido y que tu favor siempre estará con los tuyos. Ante ti venimos, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad. Que esa paz que solamente tú das sea con cada uno de nosotros. Y sea el honor y la gloria por siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Les voy a pedir, hermanos, que se pongan de pie. Y este es el último